más hemos vuelto a mi infancia y él estuvo tocando cosas que yo no sabía, me reveló cosas que no entendía. Y bueno, y le doy gracias a Dios por todo lo que hace, por lo mucho que me ayuda y porque Él es fiel y verdadero, porque a pesar de todo, a medida que yo voy creciendo, como le va a pasar a usted o le pasa a usted, a medida que vamos creciendo en la fe y en el Espíritu de Dios, Él nos va ayudando a ir desatando nudos de nuestra vida, ¿no? Sacando cosas que por ahí estaban ahí que no son de impedimento para adorarle y para estar cada vez más cerca de Él. Así que le quería dar gracias a Dios por eso, porque, bueno, porque Él estaba tratando conmigo. Gracias. Y además porque cuando Él trata con uno, uno se siente que Él está allí cuidándolo, ¿no? De manera especial. Amén. Así que gracias, Padre, porque me ayudas en todo. Gracias. Y hoy quería compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Mateo 9, una hermosa palabra, en Mateo 9. Mateo 9. Verso 10, en adelante, ¿no? 9, 10. Y quería que nos pusiéramos un poco a tono con esta palabra, que nos fijáramos, porque a veces no nos damos cuenta de muchas cosas y esto nos va a dar una guía de cómo son las cosas en verdad, ¿no? Así que si encontraron todos para leer, amén. Entonces voy a leer. Y dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos, presta atención, y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Entonces, no terminé, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, los discípulos de Juan, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y vamos a terminar con los últimos 2 versículos que son el broche de oro. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odre viejo, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odre nuevo y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Analizando toda esta palabra que todo tenía que ver, porque a pesar de que pareciera que el ejemplo que da de los paños y los odres no tuvieran nada que ver, tenían un significado espiritual muy grande, que es el que vamos a tratar de ver en esta hora. En aquel tiempo había estado predicando Juan el Bautista y él era demasiado rudo con su palabra y rudo con el pecado. Juan les declaraba a las personas los pecados y por eso era que muchos se levantaban contra él, porque él los exponía. En aquel entonces también Herodías, la reina, se había ido con el hermano del que era su marido y él le declaraba que estaba en pecado por haber hecho eso. Entonces, fíjese el contraste, ¿no? De pronto él se había parado en un lugar a declararle a las personas las cosas que estaban mal. Pero él era parte de lo que era el Viejo Testamento. Pero Dios le permite entrar dentro de lo que es el Nuevo Testamento. Hablamos de entrar en lo que sería la gracia y la promesa de Dios, para que nosotros pudiéramos ver este contraste.
Y lo difícil que es la gente, Vamos a ver lo difícil que es la gente también. Porque cuando Juan estaba, las personas pensaban que él era demasiado extremista, porque declaraba los pecados de manera muy recia y muy ruda y los confrontaba con la palabra. Y además él no se gustaba de nada en este mundo, tanto así que ustedes saben, o por la escuelita acá, mi socia debe saber, que Juan vivía en el monte, vestido de pelo de camello, y comía lo que encontraba, miel silvestre y alguna que otra isoca. La isoca un gusanito. Entonces fíjese el contraste de esto. Y después viene Jesús. Viene Jesús maravilloso, y a ellos tampoco les gustó Jesús, porque se preguntaban por qué Jesús estaba sentado con publicanos y pecadores. La primera parte es que a las personas siempre van a encontrar un pero en todo lo que se haga, pero que los peros de los hombres no nos limiten a nosotros en nuestra fe, porque el diálogo real debe de ser yo-Dios. Lo que el hombre diga alrededor nuestro nos tiene que tener sin cuidado, sea que nos apoye o sea que nos desmerezca, ¿no? Que no le parezca lo que estamos haciendo. Si bien esto podíamos decir que eran fariseos y que lo podíamos tomar como cualquier cosa, ¿no? Como una gente común y corriente, la palabra nos deja claro que acá también los que ya eran discípulos de Juan, los que ya estaban adoctrinados, también tenían preguntas y quizás hasta reproches, ¿no? Porque ellos vinieron y preguntaron, ¿por qué no ayunan? ¿Por qué esto? ¿Por qué no ayunan? ¿Cómo ellos no podían ayunar? Porque ellos habían entrado en una gracia diferente. No habían sido llamados en el tiempo de lo que la ley significaba, sino que había sido Jesús mismo quien los llamó. Y ya era diferente el llamamiento que tenían. Pero fíjate cómo son las cosas. Cuando a veces el hombre tiene un conocimiento enseñado, conoce la palabra, pero no tiene discernimiento. No había discernimiento. Ellos no entendieron que Jesús era la luz, que Jesús era el Señor y Salvador. Lo tenían allí enfrente y no se pudieron dar cuenta. Y muchas veces esto nos pasa a nosotros. Nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos los versículos, como siempre digo, conocemos mucho más gracias a los cartelitos del Facebook y gracias a los cartelitos del WhatsApp, porque uno no agarra la Biblia, pero con los cartelitos siempre está de una u otra manera viendo palabras y conocemos los versículos, pero no hay discernimiento cuando una palabra viene para tocar tu interior, cuando la presencia del Santo está ahí para decirte, yo quiero hacer algo en tu vida. La realidad de todo esto es que aquel que quiere seguir a Jesús tiene que tener por vano todo lo que aprendió y todo lo que entendió, porque con Él las cosas deben ser hechas nuevas. Si nosotros nos seguimos basando en los pensamientos de nuestro conocimiento, nuestro crecimiento nunca llega, porque Él es el que quiere hacer cosas nuevas en nosotros. Así como estos hombres tenían los ojos cerrados, y a pesar de que se había dado testimonio cuando Jesús se va a bautizar al Jordán, había venido la paloma, más milagros que eso, ver la paloma, la voz